Mi vida comienza con algo que podría ser el inicio de una broma. Y dice así: una cristiana, un musulmán y un judío entran a un bar. Sé que históricamente esta mezcla es algo arriesgada, pero esta vez fue un poco diferente. Esta vez una cristiana se casó con un musulmán y tuvieron a una hija. Esa hija creció cristiana hasta que conoció a un judío. Se convirtió al judaísmo y se casó con el judío y tuvo un hijo. Ellos tuvieron un hijo y 22 años después, ese hijo está parado aquí con todos ustedes en la Universidad de Harvard. Soy un judío orgulloso. También soy orgulloso nieto de un cristiano, de una cristiana, y orgulloso nieto de un musulmán. Pero no es ninguna contradicción en ningún sentido de la palabra. Es prueba de un concepto. Y ese concepto es de lo que hoy quiero hablarles, porque mi familia me enseñó algo. Creo que este mundo realmente podría usar ahora mismo, que es el sobre la división. No necesariamente estar de acuerdo, es entender. Nuestro mundo hoy, desde el escenario global hasta aquí en Harvard, se ha dividido en dos lados. Hay dos lados en cada historia, por supuesto. Son dos lados de cada conflicto, cada argumento y desacuerdo. Bueno y malo. Dar y tomar, derecha e izquierda. Progresista y conservador, capitalista y comunista, opresor y oprimido, rico y pobre, Estados Unidos y China, Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Estados Unidos e Irán, Estados Unidos Israel e Irán, todos binarios, al menos se nos presentan en términos binarios. Aquí está el problema. ¿Qué piensan? ¿De qué lado estás? Vamos, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? En mi familia no existiría con este enfoque. Mis abuelos, uno musulmán, pakistaní, que creció en medio de la guerra en 1947, el otro refugiado judío del Holocausto, se reunió muchas veces a lo largo de su vida. Como se pueden imaginar, no estaban de acuerdo en muchas cosas cuando se reunían. Y sin embargo, uno de los principales recuerdos que tengo es ellos verlos sentados en una mesa discutiendo bajo el sol. Y cuando no estaban cerca, recuerdo oír sus voces por teléfono mientras llamaban a mis padres, siempre recordando al final de cada llamada, preguntaban por ellos, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Por supuesto, hay muchas diferencias que nunca se resolvieron, pero así se reconocieron, se cuidaron, se mantuvieron en contacto, debatieron entre sí. Una gran disparidad de experiencias y puntos de vista, ideologías, creencias. Un punto de discordia sí, pero no un punto de división. Y sin embargo, en algún lugar entre su generación y la nuestra, algo en la conversación cambió los debates. Se hizo más fuerte el ruido y la escucha se detuvo. Se hizo más difícil. En las noticias, en tu timeline de las redes sociales, en la mesa, gente hablando sin escuchar, gente discutiendo y ya haber decidido sus propias lealtades, gente debatiendo, no entendiendo, sino queriendo ganar, humillar, tener razón. Y en algún lugar del camino, la otra persona sentada del otro lado de la mesa dejó de ser una persona y se convirtió en un obstáculo. Ahora hay quienes dirán que en este mundo hay personas para quien la comprensión no vale ni siquiera la pena del intento. Personas cuyas acciones y creencias son irredimibles, los colocan fuera del alcance del diálogo. Personas que se han convertido en obstáculos para un bien mayor. Tal vez eso sea cierto. Bueno, mis abuelos sobrevivieron a las atrocidades de la guerra y peor. Y sabían mejor que nadie que la gente puede hacer cosas monstruosas. También sabían el hecho más aterrador de todos, que la gente haciendo estas cosas aterradoras, monstruosas, eran humanos. No perdonables necesariamente, no redimibles, pero humanos, aterradores. Y es justamente por esa capacidad humana que entenderlos importaba. El diálogo todavía importa. No necesariamente un diálogo en el sentido de darles una plataforma, proporcionarles gracia,
sino comprensión, preguntándose por qué llegaron allí, cómo llegaron a esa conclusión, por qué creen eso. Haciendo esas preguntas en este contexto, prende una luz hasta en las partes más oscuras de lo que significa ser humano, y como tal tenemos que lidiar con ellos. Pero tales preguntas son necesarias, preguntas importantes que no deben ser reservadas para las partes de la oscuridad de la historia. Si tales preguntas de comprensión, ¿por qué creen esto? Si tales preguntas de comprensión importan tanto en ese extremo de la humanidad, cuanto más importan para las personas sentadas a tu alrededor ahora mismo, para ese miembro de la familia de Acción de Gracias que deje de mencionar ciertos temas, para esa persona en el Internet de la que desde un punto de vista parece dicen cosas que inimaginables, para ese estudiante en la sección al que le sonreíste un día y dijiste punto interesante y luego regresaste a tu dormitorio, o para ese amigo que empezaste a eliminar porque dijeron algunas cosas que simplemente, bueno, no coincidían contigo. Toma alrededor de 8.000 millones de esas personas, ponlas juntas y ahí tienes nuestro mundo. Muchos de nosotros que vinimos a Harvard a tener sueños de cambiar el mundo, de dejar un impacto, pero no puedes cambiar un mundo al que te niegas a entender. No puedes convencer a alguien si no lo entiendes primero. La paz a través del entendimiento puede sobrevivir el conflicto. Mientras dure la paz a través del acuerdo, solo mientras todos sigan estando de acuerdo. En la mayoría de los casos la comprensión es difícil. A veces tienes que luchar por ello, a veces tienes que pelear contigo mismo, con tus propias creencias, antes de que realmente puedas lograrlo. Requiere esfuerzo. Mis abuelos lo sabían, pero eligieron intentarlo de todos modos. Entonces, a medida que salimos de un mundo cada vez más problemático y un mundo dividido, quiero dejarlos a todos con una práctica simple. Cada vez que conoces a alguien con quien no estás de acuerdo, expón tu visión, sí, defiende lo que crees absolutamente, pero también pregúntale a la otra persona sobre sus creencias. Pregúntales cómo llegaron allí. En sus zapatos debes ponerte y preguntar, ¿por qué cree eso? Escucha como si estuvieras equivocado. Eso no es una debilidad o traición a tus propios ideales. Es lo más difícil y lo más importante que puedes hacer en un mundo que te dice constantemente que elijas un lado. Yo les dije que mi vida comienza como una broma. Mi abuelo musulmán fue enterrado frente a la Meca. Mi abuelo judío fue enterrado de acuerdo a la ley judía. Y mi abuela cristiana fue enterrada con una cruz. En cierto modo, el chiste nunca llegó. No había resolución de estos puntos de vista. Muy tercos y muy aferrados a sus propios ideales y a sus tradiciones hasta el final. Pero aún así se respetaban. Se eligieron el uno al otro y al final del día estaban orgullosos de ser una sola familia. Mira a tu alrededor ahora mismo, mira a las personas que te rodean. La persona de tu derecha, de tu izquierda, está sentado ahora entre personas de todas las creencias y cada trasfondo de la familia que hemos construido a lo largo de estos años aquí en Harvard. ¿Estamos de acuerdo en todo? Pregúntale al chico de la sección, ¿alguna vez ha estado de acuerdo en todo contigo? Ciertamente, no. El mundo, más allá de estas paredes, tiene desacuerdos, las mismas diferencias de opinión, las mismas divisiones que tenemos. Pero, insisto, mira a las personas de tu clase por quien son como personas. Lucha por entenderlos a ellos y sus creencias, por mucho que te pongas de pie y luches por los tuyos. Y después de atravesar las puertas de este patio, por primera vez graduados de Harvard, haz lo mismo por la gente de nuestro mundo. Porque en un tiempo tan complicado y tan dividido, comprensión y una voluntad genuina de mirar un poco más profundo es como estas divisiones comienzan a sanar. Gracias a todos y felicitaciones a la clase de 2026.